Bienvenidos a este fascinante viaje a través de la oscura y peligrosa historia del crimen organizado. Exploraremos la vida de los 10 capos más grandes y poderosos que alguna vez hayan existido, desde sus inicios humildes hasta su ascenso al poder y su eventual caída. Estas figuras notorias dejaron una marca imborrable en el mundo del crimen. A continuación, les presentaremos los que para nosotros son los 10 capos más grandes de la historia. Número 10. Frank Lucas fue un poderoso capo de la heroína estadounidense y jefe del crimen organizado en Harlem durante finales de los años 1960 y principios de los años 1970. Comenzó como chofer y jefe de lugartenientes del mafioso Bumpy Johnson, pero tras su muerte decidió ingresar en el negocio de la droga y comercializó la heroína bajo el nombre de Blue Magic, siendo más pura y a un precio menor que la competencia. En 1975 fue arrestado y condenado a 70 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado. Sin embargo, se convirtió en informante, proporcionando información valiosa que llevó a la apertura de numerosos casos contra miembros corruptos de la policía y cómplices de la mafia. Como resultado, su condena se redujo a 15 años y fue liberado en 1991. Tras su liberación, Frank se dio cuenta del daño que había causado su negocio de drogas y trabajó para reparar el daño colaborando con organizaciones no lucrativas como la fundada por su hija para ayudar a niños de padres encarcelados. La historia de Frank Lucas ha sido inmortalizada en la película American Gangster, donde es interpretado por Denzel Washington. Durante su carrera, se dice que llegó a reunir más de $500 millones, convirtiéndose en uno de los narcotraficantes más exitosos e innovadores de su época. Falleció por causas naturales el 30 de mayo del 2018 a la edad de 88 años. Número 9. Juan Ramón Mata Ballesteros fue un narcotraficante hondureño que ganó notoriedad en la década de 1980 por su participación en el tráfico de drogas en América Central. Nació el 17 de junio de 1945 en Tegucigalpa, Honduras. Fundó el Cártel de Mata, una red de narcotráfico que transportaba grandes cantidades de coca desde Colombia hacia Estados Unidos. Mata Ballesteros se convirtió en uno de los principales traficantes de droga de la región, estableciendo alianzas con poderosas organizaciones del crimen organizado como el Cartel de Medellín. Sin embargo, en 1988 fue arrestado en Colombia y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico y conspiración. Según la revista Forbes, llegó a tener una fortuna valorada en $2.000 millones. En 1995 fue condenado a cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos, donde permanece hasta el día de hoy. Su implicación en el tráfico de drogas y su arresto dejaron una marca en la historia de la lucha contra el narcotráfico en América Central y el Caribe. Número 8. Griselda Blanco, apodada la Viuda Negra o la Reina de la Coca. Fue una temida narcotraficante colombiana nacida el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia. Desde joven se involucró en actividades delictivas y pronto se dedicó a exportar el alcaloide blanco. El apodo La Viuda Negra fue dado a Griselda Blanco debido a su historia personal y su impacto en el mundo del crimen organizado. El apodo se refiere a la supuesta maldición que rodeó su vida, ya que varios de sus esposos e hijos murieron de manera violenta. En la década de 1970 y 1980, Blanco se convirtió en una figura clave del Cartel de Medellín, liderada por Pablo Escobar. Ganó notoriedad al establecer rutas de contrabando para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos. Su despiadada violencia y audacia en los negocios la llevaron a amasar una gran fortuna. La DEA calculó su fortuna en más de $500 millones. Blanco fue acusada de múltiples crímenes y enfrentó diversos cargos relacionados con el narcotráfico. Tras pasar varios años en prisión, fue deportada a Colombia en 2004. Sin embargo, su pasado la alcanzó en 2012 cuando fue ejecutada en Medellín, poniendo fin a la vida de una de las criminales más influyentes y peligrosas del mundo a la edad de 69 años. Número 7. Salvatore Totorina, nacido en 1930 en Corleone, Italia, un pequeño pueblo campesino que inspiró al director Francis Coppola a realizar la trilogía del Padrino en 1972, inspiradas en la Cosa Nostra. Fue un poderoso jefe de la Cosa Nostra en la década de 1980.
Tras la muerte de su padre y hermano a los 13 años, se involucró en el mundo delictivo para mantener a su familia. Ascendió en la mafia y lideró el clan Corleonesa, desatando una sangrienta guerra contra clanes rivales y enemigos, con más de 1700 ejecuciones. Ordenó la muerte del general Carlo Alberto Dalla Chiesa y los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Capturado en 1993, enfrentó la justicia con 26 cadenas perpetuas por su participación en cientos de crímenes y su guerra contra el Estado italiano. Su estrategia basada en la violencia debilitó a la Cosa Nostra y permitió el ascenso de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, como la organización criminal más poderosa y rica del mundo. El 17 de noviembre del 2017 falleció de cáncer en Parma. Seguía en prisión, tenía 87 años de edad y la salud deteriorada tras 2 intervenciones quirúrgicas. Número 6. Major Lenski, conocido como el contador de la mafia. Este miembro destacado de la Cosa Nostra se destacó por su habilidad para los negocios y el lavado de dinero, jugando un papel clave en la expansión y fortalecimiento de la organización. Major Lenski fue un influyente gángster estadounidense de origen judío, considerado una mente maestra detrás del auge de la mafia en Estados Unidos durante el siglo XX. Emigró con su familia a Nueva York en 1911 y se unió a la pandilla de Lucky Luciano y Arnold Rothstein, involucrándose rápidamente en actividades delictivas como el juego y la extorsión. En la década de 1920 se convirtió en uno de los principales líderes de la mafia, enfocado en el juego ilegal y el lavado de dinero. Conocido como el contador de la mafia debido a sus habilidades para los números, forjó alianzas con figuras notorias como Bugsy Siegel y Frank Costello y expandió sus operaciones tanto en Estados Unidos como en el extranjero. A pesar de enfrentar investigaciones y detenciones, Lenski evitó condenas importantes, manteniendo un perfil bajo y operando con discreción. Se exilió en Israel en sus últimos años para evitar la condena, y aunque nunca se retiró completamente de la mafia, su poder estaba disminuyendo. Murió el 15 de enero de 1983 en Miami Beach, Florida, dejando un legado controvertido con uno de los herederos detrás del imperio criminal del siglo pasado. Número 5. Al Capone, el legendario gángster estadounidense de la época de la Prohibición, conocido como Scarface, que acumuló una inmensa fortuna a través del contrabando de alcohol y se convirtió en el rostro del crimen organizado de la década de 1920. Al Capone fue un influyente gángster estadounidense que dominó el mundo del crimen durante la década de 1920 y principios de la década de 1930. Nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, y creció en un barrio pobre de Chicago. Desde temprana edad se involucró en actividades delictivas y se unió a la pandilla de Johnny Torrio, quien lo convirtió en uno de sus hombres de confianza. Capone ganó notoriedad como líder de la mafia durante la época de la Prohibición, cuando el contrabando y la venta ilegal de alcohol generaban enormes ganancias. Su brutalidad y astucia le permitieron eliminar a rivales y expandir su imperio del crimen, controlando bares, casinos y destilerías clandestinas. Conocido como Scarface, debido a una cicatriz facial, Capone se convirtió en el símbolo de la mafia y una figura emblemática de la época. Sin embargo, en 1931 fue arrestado y condenado por evasión de impuestos, sentenciado a 11 años de prisión en la infame penitenciaría de Alcatraz, aunque fue liberado por razones de salud en 1939. Su poder en el mundo del crimen se había debilitado. Al Capone murió el 25 de enero de 1947 a la edad de 48 años debido a complicaciones de la sífilis, dejando un legado controvertido como uno de los gángsteres más infames de la historia de Estados Unidos. Número 4. Amado Carrillo Fuentes fue un narcotraficante mexicano nacido el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, Sinaloa, México. Conocido como el Señor de los Cielos, fue uno de los capos más influyentes y poderosos del cartel de Juárez en la década de 1990. Heredó el liderazgo del cartel después de la muerte de su tío Rafael Aguilar Guajardo en 1993. Carrillo tenía una visión innovadora para el tráfico de drogas y se destacó por utilizar una flota de aviones para transportar grandes cantidades de cocaína y otras drogas desde Sudamérica hasta México y Estados Unidos.
Su apodo el Señor de los Cielos se debía a su habilidad para evadir la captura y el control de vastas operaciones aéreas, que eran esenciales para el éxito de su imperio narcotraficante. Durante su apogeo, controlaba rutas aéreas y pistas clandestinas en México, lo que le permitía transportar enormes cargamentos de drogas sin ser detectado. Sin embargo, su auge en el mundo del narcotráfico no duró mucho. En julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes murió mientras se sometía a una cirugía plástica para cambiar su apariencia y evitar ser capturado por las autoridades. Aunque su muerte fue oficialmente atribuida a complicaciones médicas, surgieron teorías de que fue asesinado por enemigos o traicionado por su propia gente. A pesar de su muerte prematura, el legado de Amado Carrillo Fuentes continúa siendo recordado en el mundo del narcotráfico. Su historia ha sido objeto de numerosas películas, libros y series televisivas que narran su vida y su impacto en el mundo del crimen organizado en México. Número 3. Charles Lucky Luciano, cuyo nombre real era Salvatore Lucania. Fue un influyente gángster italo-estadounidense que desempeñó un papel crucial en la consolidación del crimen organizado en Estados Unidos durante el siglo XX. Nació el 24 de noviembre de 1897 en Lercara Friuli, en Sicilia, Italia, y emigró con su familia a Nueva York en 1906. En la década de 1920, Luciano se convirtió en un miembro destacado de la pandilla criminal liderada por Joe Masseria, y luego se unió a la pandilla de Salvatore Maranzano en la famosa Guerra Castellamarese por el control de las actividades ilegales en Nueva York. Luciano desempeñó un papel clave en el asesinato de Maranzano, lo que llevó a la creación de la Comisión, una estructura que gobernaba el crimen organizado en Estados Unidos. Lucky Luciano se convirtió en el máximo líder de la mafia italoamericana y fue reconocido por su habilidad para unificar a las familias mafiosas y establecer una jerarquía más eficiente. Fue un visionario que comprendió la importancia de la cooperación y la expansión de las operaciones hacia negocios legítimos. Sin embargo, en 1936 fue condenado por proxenetismo y sentenciado a prisión. Después de cumplir parte de su condena, fue deportado a Italia en 1946, donde continuó ejerciendo influencia en el mundo del crimen hasta su muerte el 26 de enero de 1962 a la edad de 64 años. A pesar de sus delitos, Lucky Luciano dejó un legado duradero en la historia del crimen organizado. Número 2. Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Fue un poderoso narcotraficante mexicano, nacido el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México. Desde joven se involucró en el mundo del tráfico de drogas, convirtiéndose en uno de los líderes más prominentes del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo. Durante las décadas de 1980 y 1990, Guzmán construyó una vasta red de narcotráfico que transportaba grandes cantidades de drogas, principalmente cocaína, hacia Estados Unidos. Conocido por su habilidad para eludir a las autoridades y su brutalidad hacia sus enemigos, El Chapo se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados por las agencias internacionales de aplicación de la ley. A pesar de ser capturado y encarcelado en varias ocasiones, Guzmán logró escapar en 2 ocasiones, lo que aumentó su mito de invulnerabilidad. Sin embargo, en 2016 fue arrestado nuevamente y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2017 para enfrentar cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el narcotráfico. En febrero del 2019 fue declarado culpable en un sonado juicio en Nueva York y sentenciado a cadena perpetua, más de 30 años adicionales en prisión. El Chapo Guzmán es recordado como uno de los narcotraficantes más poderosos e infames de la historia moderna. Número 1. Pablo Escobar. El líder del Cartel de Medellín, considerado uno de los narcotraficantes más ricos y poderosos de la historia, que controló gran parte del comercio de coca a nivel mundial. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un célebre narcotraficante y líder del Cartel de Medellín en Colombia. Nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Desde temprana edad mostró habilidades para los negocios y la criminalidad, y en la década de 1970 se involucró en el tráfico de drogas. Durante la década de 1980, Escobar se convirtió en uno de los narcotraficantes más poderosos y ricos del mundo, controlando una gran parte del tráfico hacia Estados Unidos y otras partes del mundo.
Su imperio generaba miles de millones de dólares, pero también se llevó consigo una violencia despiadada, con crímenes y ejecuciones como parte de su estrategia para mantener su poder. Escobar construyó un gran aparato militar y logró infiltrarse en la política y la sociedad colombiana. Sin embargo, su violencia atrajo la atención internacional y en la década de 1990 una cacería global comenzó para capturarlo. Después de una intensa persecución, Escobar fue abatido por fuerzas de seguridad colombianas el 2 de diciembre de 1993 en Medellín. Aunque su vida estuvo llena de crímenes y atrocidades, Pablo Escobar dejó un legado controvertido en Colombia. Algunos lo ven como un Robin Hood por su supuesta generosidad hacia los pobres, mientras que otros lo consideran el responsable de la desestabilización de su país y la muerte de miles de personas debido a la violencia asociada con su negocio ilegal. Estas figuras sombrías y poderosas han dejado un legado turbio en la historia del crimen organizado. Sus historias nos recuerdan los peligros y las consecuencias devastadoras de la búsqueda del poder y la riqueza a cualquier precio. Esperemos que este viaje por el pasado te haya dejado con una mayor comprensión de este oscuro mundo. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.